Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Simon Rubio y quiero darles la bienvenida al programa AD7. Es un programa con contenido de fe, amor, valentía, pero sobre todo de esperanza. Cada semana tendremos un invitado especial con el que hablaremos de un tema específico. Nuestro primer invitado es Ronald David Sani Patiño. Tiene 37 años de edad, es padre de familia, tiene 4 hijos y actualmente tiene un emprendimiento de artesanías en bambú. Bienvenido. Tú eres nuestro primer invitado del programa AD7. Queremos hacerte varias preguntas que todas las personas que vean este programa, que escuchen este programa, puedan saber que hay esperanza a pesar de cualquier situación en la que nos encontremos. ¿Sí? Primero quisiera saber, Ronald, ¿cómo has estado en este tiempo de pandemia? Bueno, hola, ¿cómo estás? Para mí este tiempo de pandemia, creo que para todas las personas ha sido un tiempo de mucha crisis, de mucha tristeza, pero yo puedo decir que para mí ha sido un tiempo de mucha felicidad, de mucha alegría, porque el Señor en medio de la tormenta, en medio de la nada, ha ido edificando, no solo mi vida, sino que también está edificando mi casa. Entonces yo te puedo decir que estoy bien, que ahora yo me siento bien. Perfecto, Ronald. Excelente. ¿Cómo ha sido la relación con tu esposa, con tus hijos en este tiempo de pandemia? Bueno, mi carácter y mi paciencia son probados todos los días, a cada rato. Que de pronto si la pandemia a mí me hubiese cogido donde yo vivía antes en Manabí, la hubiésemos pasado muy mal, la hubiésemos pasado súper mal. Pero creo que Dios hizo todas las cosas con un propósito, ya que todo este inicio empezó con una oración. Empezó uno poniéndose de rodillas delante de Dios junto con mi esposa. Y nosotros siempre estuvimos como familia nosotros siempre estuvimos errantes, viviendo por aquí, viviendo por allá, arrendando en un lado, arrendando en otro lado. O sea, no tuvimos un lugar fijo, no podíamos crecer porque siempre estábamos cambiándonos de casa constantemente nos cambiábamos de casa. Entonces no podíamos mantener un trabajo fijo y ni mucho menos mantenerlos a los chicos en una escuela fija, sino que siempre tenían que estarse cambiando de sitio en sitio, muchas veces por el tema económico, otras veces ya por problemas familiares o porque ya el arrendatario pedía que se le entregue su departamento, entonces siempre estuvimos así. Entonces el año pasado, antes de que empiece la pandemia, con mi esposa decidimos orar. Yo ya conocí un tiempo atrás al Señor, todo eso, el Señor me fue transformando. Entonces yo le dije, empecemos a confiar en el Señor, creámosle al Señor las promesas del Señor. Entonces oramos, le pusimos nuestro corazón al Señor, se lo presentamos al Señor, nuestro corazón, tal cual como es, con pecados, con errores, como dicen, con toda esa cochinada por dentro, pero se lo presentamos. Ujú. Y ahí fue cuando le dijimos al Señor, necesitamos un lugar estable, necesitamos dónde desarrollarnos, dónde crecer, dónde nuestros hijos ya dejen de andar errantes. Y se nos dañó el carro, justamente estábamos bajando a Quito, se dañó el carro y vino este boom de la pandemia así de la noche a la mañana, que nosotros ya no nos pudimos regresar para Manabí. Entonces mi mamá dijo, bueno, dice, yo tengo una finca aquí en San Vicente de Andoas, si quieren vamos para allá, y nos trajo aquí a toditos. Ninguno de nosotros fuimos campesinos ni sabíamos nada de trabajar el campo. Entonces aquí empezamos a meter machete, a sacar espinos, a sacar maleza. Y ahí fue cuando Dios empezó a quebrantar más mi corazón, porque es como que a mí me estaba sacándome toda la porquería que tengo dentro. Wow. Entonces mi mamá dijo, oye, dice, ¿por qué no coges una piedra? Dice, y se me va a poner las gafas, ¿no? Como que no me gusta que me vean como chillo. Tranquilo. Entonces mi mamá me dice, pana, mi mamá me dice,
coge una piedra, me dice, y ora, y ponle al Señor por delante. Créeme que cogimos una piedra cualquiera, vinimos, nos pusimos de rodillas y oramos. Y dijimos, Señor, por favor, queremos dejar de ser errantes, queremos tener un lugar estable. Y el Señor empezó a moverse. Mientras no había trabajo, no teníamos dinero, no teníamos nada, solo teníamos la tierra. Y en ese momento Dios empezó a darme promesas, empecé a seguir alabando, a seguir orando. Mucha gente me criticó, me decían que por qué alababa si mis acciones eran diferentes, que por qué leía la palabra si mis actos demostraban lo contrario. Entonces yo les dije a ellos que yo tenía un corazón humillado delante de la presencia del Señor, mas no delante de la presencia de los hombres. Únicamente es el Señor quien conocía mi corazón y quien sabía y sabe las motivaciones de mi corazón. Entonces el Señor ahí empezó a entregarme promesas. En medio de una tormenta, el Señor empezó a entregarme promesas. No temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy ahí y aquí está el Señor. Hasta ahora me ha sorprendido de tal manera que edificó mi casa en medio de la crisis de una pandemia, cuando no había plata, cuando no había nada. Wow, sorprendente. Como tú nos dijiste, Sí. ya no eres un caminante errante, sino que ahora te has quedado en un lugar ya de forma estable y también estás ya fijo en un lugar. Vamos a ir más Así adelante es. preguntando eso. Y quisiera igual preguntarte, pues, como tú sabes, hay muchas personas que están viendo el programa que igual son padres de familia. ¿Cómo ha sido la relación con tu esposa, con tus hijos en este tiempo de pandemia? ¿Cómo han podido salir adelante en medio de esta pandemia? Como tú me decías, pues no tenían dinero, no tenían trabajo. Al principio fue muy fuerte, pues al principio ninguno de mis hijos no se acostumbraban a vivir aquí. Ellos estaban acostumbrados a vivir en la ciudad, nadie podía salir, entonces por la falta de comodidad a veces que hay en el campo, no teníamos luz, no había agua. Entonces mi mujer decidió irse a vivir a Quito con su mamá un tiempo hasta que pase esto de la pandemia. Ujú. Pero el Señor ahí nuevamente nos volvió a juntar y ahora prácticamente estamos trabajando todos juntos. Hemos tenido que superar malos genios, peleas, pleitos con mi esposa, todo eso, el mismo estrés de no tener plata, de no tener un trabajo, de no saber cómo solventar la casa y sin poder salir de la casa a hacer nada, peor todavía. Pero sí, gracias a Dios, como familia nos mantenemos unidos, nos ayudamos en lo que podemos, nos damos la mano, estamos bien. Excelente. Eso está muy bueno. Se dan la mano con la esposa y con los hijos. Y qué buen Sí, mensaje eso, porque hay muchas familias que tienen hijos ya, pues como tu caso, ya de hijos adolescentes, y a veces es un poco difícil el convivir, pero excelente lo que tú acabas de decir. en la pandemia fue donde explotaron, salieron a relucir las verdaderas personalidades de la gente, Ujú. todos bajo presión, ¿quién no? Así es, muy bien, pero qué bueno que en tu caso siguen unidos y sobre todo que sí se puede Sí, permanecer. Excelente. Bueno, así es. ahora Ronald, cuéntanos un poco, tu madre te regaló un terreno ahí. Estamos levantando nuestra casa, no es que ya esté terminada, no está terminada, todavía la tenemos así como en parecita, por ahí están así, por ahí yo logré hacer hice los cuartos para mis hijos, o sea, todavía me falta de darle algunos acabados a la casita, pero sí, ya prácticamente sí, ya está la casa parada. Ahora cuéntanos una cosa, tú nos estabas diciendo que estabas sin empleo, que no podían trabajar. ¿Cómo fue que lograron hacer esta casa que ahora nos acabas de indicar? Para nosotros hacer esta casa, prácticamente yo creo que también fue un milagro, porque
Desde el primer momento en que nosotros colocamos la primera piedra y le pusimos al Señor como la roca fuerte de esta casa, y que sea Él quien la edifique, no nosotros. Como te digo, ya tuvimos el terreno, entonces de ahí nos regalaron 100 bloques, después nos regalaron 500 bloques, después hicimos un préstamo, mi esposa hizo un préstamo por ahí, nos alcanzó para poner los cimientos, no teníamos techo, entonces de ahí dijo una tía mía que vive en España, ella me dijo, yo te voy a dar el techo, entonces ella me dio el techo, y así cada cosita, así empezamos a vender comida a domicilio, como todos estábamos encerrados, entonces yo empecé a hacer pan, hacíamos empanadas, hacíamos encebollado, entonces todo eso vendíamos y con lo que nos quedaba, entonces todo iba para la construcción de la casa. Dejamos de comprar muchas cosas, empezaron a haber muchas necesidades, como te digo, de la ropa, de la vestimenta, que los zapatos, ya no podía cubrir las necesidades de mis hijos. Ujú. Entonces a mí se me hacía feo ya ver que ellos necesitaban para un par de zapatos, necesitaban, bueno, un montón de cosas. Claro. Y, y nosotros sabemos que todo este sacrificio va a tener tarde que temprano su recompensa. Para lo que yo viví y para donde yo crecí, aquí viven en el paraíso. Muy bien, Ronald. Cuéntanos una cosa, tal vez tú o algún miembro de tu familia les dio el COVID. Sí, y de hecho les dio COVID a casi toda mi familia. Le dio COVID a mi mamá, le dio COVID a mis hermanos, le dio COVID a mi cuñado. Pero de familia, o sea, de tu esposa, tus hijos, No, y tal vez no, no, no. no, no nos dio COVID. Y eso yo se lo debo a otra promesa del Señor. Yo me acordaba, cuando empezó la pandemia, yo me acordaba cuando Dios le mandó a Moisés a que vaya y ponga la sangre del becerro en cada puerta de cada cristiano, ¿no es cierto? Para que ninguna plaga coja y toque esa morada. Así es. Entonces yo me acuerdo que yo no tenía aceite, yo no tenía nada. Entonces yo me levanté y le dije, por fe, le dije, verás, por fe voy a orar, le dije. Y cogí un poco de aceite de cocina y me paré en la puerta de la casa y ungí la puerta de mi casa y dije, no, aquí no va a entrar peste, nada. Y así fue, creyendo en una promesa del Señor. Ujú, ujú. Entonces, a veces no hace falta ser cristiano. Como padre, como eje, como cabeza de hogar, tú tienes esa autoridad. Excelente. Muy bien. ¿Qué consejo tú les podrías dar a todos los padres de familia que nos están viendo, que nos están escuchando en este tiempo de pandemia? Tal vez haya algún padre de familia que no esté trabajando, que tenga sus hijos, que tenga su esposo. ¿Qué consejo les podrías dar para que ellos sepan que aún en medio de esta pandemia hay esperanza, hay motivos por qué vivir? ¿Qué consejo tú les podrías dar? El consejo que yo les podría dar es que dejen de estar buscando en todos lados la solución. La solución está en Dios. Si solo por un momentito nosotros le creemos a Dios, solo un poquitito así tenemos que creerle a Dios, pero creerle. Así como dice, como ese granito de mostaza, si tan chiquita es la fe que necesitamos para que Dios empiece a hacer ese milagro, esas cosas en tu vida. No necesitas nada más, solo creerle un pedacito nomás, creerle al Señor y el Señor está ahí. El Señor está ahí, lo único que Él espera es que nos acerquemos. Nosotros empezamos a buscar plata por todos lados, entramos en desesperación, viendo que no había cómo vestir al uno, a veces faltaba para la comida, de lo poco que se vendía no se ganaba, y uno empieza a buscar por el uno, a buscar por el otro, y siempre a Dios lo buscamos al último. Entonces parece que el Señor solo nos está viendo de lejos, nomás como un papá, ¿no? Viéndole al hijo que está por todos lados correteando, esperando que llegue a sus brazos, a sus pies. Entonces, si nosotros en un momentito, en vez de recurrir donde el vecino, donde el primo, donde el pariente, donde el cuñado,
Si solo ese momentito tú cierras tus ojos y te acercas sinceramente al Señor y pones tus peticiones, las necesidades tuyas delante del Señor, yo sé, yo estoy más que seguro que van a ver un milagro hecho en sus vidas. Wow. Ahora, algo que también quería preguntarte, Ronald, tú al inicio nos estabas diciendo que esta pandemia ha sido para sacudir tu carácter, ¿no? Que tú decías que para sacarte lo que estaba mal. Nuestro programa AD7 justamente busca eso, poder edificar el carácter de las personas, poder transmitir esperanza. Tú decías que, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha provocado esta pandemia en tu carácter? ¿Cómo tú has cambiado? Yo desde que he sido adolescente, desde que fui adolescente, fui mal carácter, explosivo por todos lados, sin nada de paciencia. Yo creo que Dios sigue trabajando en mi carácter, sigue trabajando en mi carácter. Pero en cuanto a mi paciencia, yo creo que Dios ha trabajado bastante en mi paciencia y me doy cuenta por el trabajo que estoy realizando hoy en día. Es un trabajo de mucho detalle, de mucha precisión, de mucha paciencia, de mucha constancia para llegar a tener un buen acabado, Para llegar un al buen detalle. Entonces muchas personas me decían, ¿y vos cómo así estás haciendo eso si vos no tienes paciencia para hacer esas cosas? Entonces le digo, eso ya viene desde arriba, mi hermano. Entonces yo creo que Dios ha trabajado bastante en mi paciencia en este tiempo y ¿Ya? sigue trabajando mi carácter. Ujú, chévere. Tú decías que tú creciste totalmente distinto, viviste algo diferente que tus hijos. Bueno, de mi vida de adolescente fue una vida totalmente desordenada, mucho desorden, de alcoholismo, de drogadicción, hubo mucha violencia. Yo creo que fue una vida bastante desordenada. Yo en ese tiempo yo no creía en Dios, yo no aceptaba concebir un Dios. Siempre que a mí me hablaban de Dios, yo decía, me burlaba. Decía sí, pero me burlaba, porque yo me veía en la situación que yo estaba. Yo me veía en la situación que yo estaba y decía, bueno, y si tanto existe Dios, entonces, ¿por qué Dios no hace nada con mi vida? Entonces pasó muchas cosas. El barrio donde yo crecí era un barrio peligroso también, un barrio, como dicen por ahí, donde la papa quema. Entonces, yo pegué mala pata, pegué mala junta y me involucré también en el vicio, me involucré en el vicio fuertemente. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Me estuve interno varias veces en clínicas de rehabilitación. Bueno, mi mamá trató de hacer un montón de cosas para rescatarme. Eh, yo en mi juventud hice pactos con el diablo, hice un montón de porquerías, o sea, un montón de porquerías que me alejaron totalmente a mí de la presencia de Dios. Lo único que yo en ese tiempo, lo único que yo quería era matarme, no quería ya vivir, no tenía esperanza. Es que ya me quedé sin esperanza, sin deseos de vivir. Ya tenía enemigos por todos lados eran los enemigos, o sea, todo mundo algo me querían hacer, alguna cuenta tenían que ajustar. Y todo eso se fue pagando con el tiempo. Entonces yo creo que Dios tocó mi corazón ya en ese mundo que yo andaba, Dios topó. Pienso que ahí es cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, porque una vez mi mamá cogió y me llevó ya después de haber intentado muchas cosas. Mi mamá un día me llevó donde un pastor, bueno, mi mamá trajo a un pastor a la casa que se llama Jaime Merino. Ujú. Él es el pastor de la iglesia Remar. Entonces él se acercó a mí y yo como era déspota, era altanero, entonces yo me levanté, le insulté, le hablé y le empujé. Le empujé, yo quería salir a seguir en mi loquera. Y este pastor se levantó y me dijo, mira, Donald, me dijo, lo único que yo te quiero decir es que Dios te ama. Y hagas lo que hagas, Dios te ama. Créeme que en ese momento yo salí más bravo, salí más enojado. Compré toda la pendejada, tenía todo ya listo para sentarme a consumir. Y en el momento en que yo me siento a consumir,
Esas palabras venían a cada rato a mi cabeza. Que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te ama. No pude consumir. A partir de eso, cogió mi mamá y mejor ella prefirió sacarme del país porque era una vida muy, muy mala, muy jodida. Entonces yo tuve problemas más fuertes y entonces como mi mamá ya vio que la cosa estaba grave, entonces ella decidió mandarme fuera y ahí es cuando Dios trabajó más mi carácter, porque yo prácticamente cuando llegué a Jocum, se llama donde yo fui, cuando yo llegué allá, yo llegué psicoseado de la calle, todavía con ese hablar, con ese caminar, con esa sabrosura, ¿sí me entiendes? Con ese mal genio. Tuve muchos problemas, pero igual el Señor, cuando el Señor quiere trabajarte, te trabaja y te quebranta como quiera. Y como yo te digo, a mí Dios me ha dado con el cincel, pero como piedra. Y me sigue dando, me sigue moldeando. Entonces sí ha sido difícil mi vida. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿dónde viven tus hijos? Sí, esto es el paraíso, donde viven mis hijos es el paraíso, porque donde yo vivía era el infierno. Y qué bueno que tú ahora les puedas transmitir eso a tus hijos, ¿no? Una vida, una vida ordenada, una vida con, sobre todo, con esperanza. Que con Dios se puede sobreponer a cualquier adversidad, se puede enfrentar cualquier obstáculo por más difícil que se puede seguir adelante. No sé si igual tú nos puedes contar ahora en la actualidad qué es lo que estás haciendo, ya que tu vida ahora tiene esa esperanza que muchas personas quieren tener. Sí, hay una esperanza. Hay consecuencias de lo que uno ha hecho. Entonces, parte de esa esperanza en mi vida es recuperar la confianza de las personas a quienes yo defraudé. Ujú. Entonces, yo no únicamente defraudé a mi familia, sino defraudé también a muchos de mis amigos, a muchas personas que creían en mí. Entonces, todo eso se va pagando poco a poco, ¿no? Pero ya cuando uno pone la fe y la esperanza en Dios, todo empieza a cambiar. Como yo te digo, toda esta iniciativa de lo que ahora yo me estoy dedicando empezó con un sueño, con una idea, con una ilusión de tratar de progresar, de salir adelante, de poderme ganar la vida honestamente. Si desperdicié mi tiempo en vez de irme a estudiar a una universidad, de sacar una profesión, pues eso ya quedó en el pasado. Ahora Dios me está dando una nueva oportunidad. O sea, no se ha apagado esa chispa, ¿no? Porque por el hecho de que no haber completado una carrera universitaria, no tener una profesión, no estar de acuerdo con las expectativas que de pronto la gente tiene de ti, entonces muchas veces eso sí han hecho decaer mi fe, mi esperanza. Muchas veces a uno le hacen sentir que no vale nada, pero el Señor dice, no, tú vales mucho, entonces yo no tenía ni idea de cómo tallar madera, de cómo trabajar madera, de cómo trabajar la piedra, no tenía ni idea. Fui a recibir un curso aquí en el CEMBA, que es la central del bambú a nivel nacional en el Ecuador. Entonces ahí aprendí un poco, fui topando las máquinas y es como dicen, el Señor te dio el talento y ahí nos fuimos, y ahí nos fuimos. Empecé a hacer floreros, empecé a hacer lámparas y empecé a publicar, ya se empezó a vender. O sea, lo que se hacía se vendía. Entonces ahí surgió la idea de crear la página en el Facebook de Arte en Bambú y Piedra. Entonces yo empecé a hacer una serie de cosas y se empezaron a vender. A la gente le gustó bastante. Vieron que era un trabajo innovador, es un trabajo nuevo, que si de pronto tú te metes al internet y buscas lámparas de bambú, te van a salir lamparitas con bolitas, con huequitos, pero estas lámparas que yo estoy haciendo no te van a salir. Entonces yo hago todo tipo de animalitos, hago maceteros,
Hago floreros, hago vineras, hago cucharas de bambú. Mira. Pero el objetivo de este taller de arte en bambú es ofrecerle al cliente no lo que yo te quiera vender, sino yo te vendo tu idea y yo transformo tu idea. Lo que tú tienes en mente, yo lo plasmo al bambú, lo transmito al bambú. Entonces ahí entra a hacer cucharas, hacer lo que quieras, lo que tú quieras hacer, lo que tú te imagines que se puede hacer, yo lo hago en bambú, lo transformo, lo hago en bambú. Muy bien. Muy buen emprendimiento, Ronald. Bueno, pues, Sí, nuevamente repítenos cómo es la página del Facebook. la página se llama Arte en Bambú y Piedra. Arte Arte, en Bambú y Piedra, sí. arte. Entonces ahí está nuestro teléfono de contacto, nuestro mail, para las personas que tengan una idea o quieran adornar su sala, su casa, su comedor, su cocina, sus dormitorios, o quieran personalizar el dormitorio de sus hijos. Entonces nosotros les grabamos la imagen que ellos quieran. Excelente, Ronald. Bueno, y ya Pues, para terminar, te quiero agradecer por haber aceptado la invitación de nuestro programa de 7, por ser el primer invitado en este programa. Y finalmente, pues, ¿qué les podrías decir tú a muchas personas que se identificaron contigo, que tal vez pasaron una situación difícil, que tal vez igual están sin trabajo y de pronto perdieron la esperanza? para esas personas que están perdiendo la esperanza, les puedo decir es que no la pierdan. No, la palabra de Dios dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios te levantará. A veces una caída no es impedimento para volverse a levantar. Yo soy una persona que ha caído muchas veces, más de 7 veces, y Dios siempre me ha levantado. Cuando yo perdí la esperanza en mi vida, lo primero que llegó a mi mente fue el tratar de suicidarme. Lo intenté 2 veces, Wow. pero no era el propósito de Dios, no era el propósito de Dios en mi vida. Lo intenté 2 veces y después me quisieron matar 2 veces también, pero no fue el propósito de Dios. Yo no tenía esperanza en mi vida, nunca la tuve, pero viendo cómo Dios ha ido moviendo mi vida, cómo Dios ha ido moldeando mi vida, entonces sí hay esperanza. La esperanza está en creerle a Dios. Por más malo que seas, por más malo que seas, por más delincuente o lo que seas, lo que seas, lo que tú seas, a Dios no le interesa. A Dios no le interesa lo que tú seas o lo que tú hagas. Eso es algo secular. A Dios le interesa lo que eres tú como persona, lo que tú vales como ser humano. Dios está viendo el ser como hijo de Dios, no el hacer, no mis actos, es el ser. Entonces, esa esperanza está en mí. Y esa esperanza es la que yo le pido a Dios, ese espíritu de valentía es el que yo le pido a Dios para todas esas personas que de pronto ahora nos están escuchando. Porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para volver al mismo lodo, sino nos ha dado un espíritu de valentía para levantarnos como guerreros en batalla. Y eso es lo que nosotros hacemos. Yo pienso que ningún padre que ame a sus hijos va a perder la esperanza. Nunca. Eso es lo último que le puede pasar a un padre, perder la esperanza. Porque ahora ya no estoy solo. Ahora tengo por quién vivir. Ujú, así es. Muchas gracias, Ronald. Qué bonitas tus palabras. Y te agradezco por haber estado en nuestro programa. Gracias por habernos acompañado en el estreno del programa AD7. Nos vemos en el próximo programa. Chao.